El desarrollo tecnológico es rápido, tan rápido que apenas puede asimilarse en una vida. Hemos podido descubrir miles de nuevos yacimientos arqueológicos de todos los periodos. Esa gran cantidad de datos nos permite concretar más lo que buscamos y determinar exactamente dónde vamos a excavar. La tecnología ultramoderna a veces se presenta en arqueología como una antigua carretilla. Mientras las arqueólogas Ruth Boysen y Rosen Schott montan sus artefactos tecnológicos en un potrero, sus colegas preparan al lado otro dispositivo. Eso se parece más a la alta tecnología. Después de todo, el dispositivo geomagnético es tan pesado que tiene que ser tirado por un automóvil. Ambos dispositivos pueden hacer lo mismo, solo que uno es más grande y por lo tanto puede examinar una mayor superficie. Los arqueólogos alemanes e irlandeses se han reunido en la antigua iglesia del monasterio de Skryne, un lugar misterioso y místico del siglo XV. Pero las ruinas de la iglesia son realmente nuevas en comparación con las antiguas evidencias del área. Nos encontramos al noroeste de Dublín. La colina de Skryne se encuentra frente a la colina de Tara, el santuario nacional irlandés, un lugar de reunión de miles de años de antigüedad. En esta área también se encuentran las gigantescas tumbas megalíticas, monumentos únicos construidos alrededor del 3000 a.C. por seres humanos que no dejaron otra cosa que sus tumbas. Una reconstrucción digital da una impresión del interior de las tumbas, que a menudo están alineadas con datos astronómicos. Las arqueólogas dirigen sondas a través del prado para descubrir qué hay debajo de la superficie. Este dispositivo con 5 sondas tiene una envergadura de 2 metros. Y con un dispositivo de este tipo se pueden medir 2 o 3 hectáreas por día. De modo que pueden obtenerse resultados muy rápidamente y evaluar la arqueología. El dispositivo geomagnético de sus colegas tiene 16 sondas y es más eficaz en la búsqueda de evidencia arqueológica. Bien, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque si confundimos los cables, las sondas transmitirán posiciones de ubicación incorrectas. Pero entonces finalmente se vuelve a hacer una comprobación para ver si todo funciona. Porque de eso se trata. Encontrar rastros antiquísimos en el suelo sin un solo trabajo de excavación. Esto se denomina prospección arqueológica. Ahora conectaré el dispositivo geomagnético al ordenador. El ordenador tiene la tarea de registrar todos los datos medidos e incluso cuando recorremos el terreno nos muestra el camino a prospectar. Con el dispositivo de 16 sondas pueden llevarse a cabo mediciones geomagnéticas del suelo, a menos que se atasque en las cercas. Realmente me pregunto qué encontraremos aquí. El paisaje respira una historia que comenzó hace miles de años. Las arqueólogas no solo tienen que ser expertas en historia, sino también hábiles con la tecnología. Hoy, excepcionalmente, las condiciones de trabajo les exigen, además, no tener miedo a los caballos que husmean curiosos.
No sabemos exactamente cuándo se fundó la iglesia y por eso queremos saber un poco más sobre la historia antes de las primeras fuentes documentales, porque tenemos algunas referencias del siglo VIII y del siglo X respecto a la colina de Skryne como lugar de sepultura. La cruz nos indica exactamente la posición donde estamos. Con la ayuda de los datos del GPS, las arqueólogas pueden dirigir su vehículo exactamente sobre el prado y así obtener su imagen completa del suelo. Las ondas que arrastran miden el campo magnético de la Tierra, que yace como un velo invisible sobre el suelo. Si hay muros o sepulturas, interfieren en el campo magnético modificando su estructura continua. Precisamente esto es lo que pueden medir las ondas. El ordenador registra estas interferencias. Aparece una estructura que desapareció hace mucho tiempo, una sombra del pasado. ...1.700 kilómetros más al este, en Berlín. En el estudio de realidad virtual del desarrollador de juegos Thomas Brimmer, se ocupan de otro tipo de arqueología digital. Parece un juego, pero no lo es. Los diseñadores de juegos trabajan junto con el arqueólogo berlinés Kai Kohlmeier. Tecnología moderna para descubrir los secretos de la antigüedad. No hablamos el mismo idioma desde el principio, pero aprendimos muchas cosas asombrosas el uno del otro. Por ejemplo, que los hititas tenían una técnica de lectura muy extraña. Este de izquierda a derecha, este de derecha a izquierda, este de izquierda a derecha, nuevamente de derecha a izquierda. Y aquí otra vez de vuelta, ¿verdad? Sí, va como en líneas serpentinas. Es una locura. Los arqueólogos se han quedado anclados en los siglos pasados, y su metodología también. Todavía no hemos asimilado el vertiginoso avance de la tecnología informática, ni tampoco de la arqueología virtual. Si le digo a alguien que trabajo con un diseñador de videojuegos, se cierra en banda. Les parece poco serio, y eso es justo lo que queremos evitar. Lo que aquí parece un videojuego es una copia muy precisa de un templo real. Es el templo del dios del tiempo de Alepo, una de las deidades más importantes en el Antiguo Oriente. Los elementos más antiguos del templo datan del tercer milenio antes de Cristo. De manera virtual puede hacerse que el sol salga y se ponga, para así poder contemplar el templo con diferente luz. Se tiene una sensación de espacio, tamaño y proporción. Esto está lejos del hecho de que realmente estemos en este templo, pero al mismo tiempo, por supuesto que podemos valorar y ver las cosas de manera completamente diferente a como lo haríamos en un monitor de ordenador habitual. Solo el que pueda estar de pie aquí y, por ejemplo, poder ponerme en cuclillas y observar los objetos de forma plástica es algo que no puedo hacer con el monitor del ordenador normal. Siria, Alepo. El templo se encontraba en el corazón de la ciudad, en la antigua ciudadela, en el medio de la línea de demarcación. Rebeldes se habían atrincherado en la ciudadela y desde allí disparaban a las tropas del gobierno. 5.000 años de historia pulverizados en una guerra cruel. A principios de 2011, el equipo de Kai Kohlmeier de Berlín había escaneado el templo de Alepo. El país aún parecía tan pacífico que el profesor, además de sus estudiantes, llevó también a su hija a Siria. Bajo Emilia puede verse otra representación del dios del clima subiendo a su carro de guerra. Allí se lo muestra luchando. Ese es el símbolo para Dios. La pierna. Al principio solo se trataba de ciencia. Debido a la guerra, los datos de repente tuvieron un significado completamente diferente. Entonces, de repente, teníamos este revoltijo de datos, inconcebiblemente grande. Y entonces vino la guerra civil. No viajamos más y entonces me planteé, ¿qué haremos ahora? Por supuesto que ahora suena casi cínico.
Un punto de partida ideal. Somos el único equipo de excavación en Medio Oriente que ha escaneado en 3D. Fue una suerte en una calamidad extrema. El templo fue muy destruido durante la guerra. Al menos ha sido conservado digitalmente. Los datos escaneados son tan precisos que en la realidad virtual las inscripciones pueden leerse incluso mejor. Cuando aprendí a excavar, tenía un trozo de papel y un lápiz. Eso era todo. Hoy podemos usar un escáner, que es mucho más preciso. Esto ni siquiera puede representarse en un trozo de papel. Con esto, lógicamente surgen nuevos planteamientos. Eso está claro. Poder crear una copia exacta. Esto también les interesa a los arqueólogos de barcos de todo el mundo. Medir y esbozar restos de un naufragio bajo el agua son algunas de las tareas más exigentes y arduas de los arqueólogos de barcos. Y las condiciones no siempre son tan buenas como aquí, en el mar Báltico frente a Rügen. Ya que rescatar y preservar restos de un naufragio del fondo del mar solo se realiza en hallazgos absolutamente excepcionales, como en el caso de la coca hanseática de Bremen, que desde 1972 se restauró en el Museo Marítimo de Bremerhaven. Esto fue enormemente costoso. Para obtener más información sobre este buque mercante de 1380, los arqueólogos realizaron un modelo digital de la coca. Una estructura náutica es algo muy especial. Todo está relacionado y si se desplaza una parte solo 2 centímetros, entonces se deforma toda la estructura de la nave. Precisamente en esto se basa la reconstrucción por ordenador. Allí se tiene la vista general. No se tiene un barco de 23 metros de largo y entonces primero hay que buscar dónde se produjo la deformación, sino que si se deforma algo y se tiene todo a mano en una imagen ante sí, se puede verificar el resto si se ha producido algún cambio. De este modo, los científicos pudieron descubrir, por ejemplo, cómo se navegaba la coca sin llevarla al agua. En el mar Báltico, frente a Rügen, se encuentran los restos de un naufragio que no vale la pena recuperar de este modo, pero de todos modos es interesante para la arqueología. Lo particular del hallazgo del barco que tenemos allí es que proviene de mediados, tal vez incluso de la primera mitad del siglo XVI, que tenemos muy pocos hallazgos de barcos de esa época, y tenemos una datación que dice que la madera provendría de Hamburgo. Incluso hoy ciertas sutilezas del barco aún se esbozan a mano bajo el agua, porque algunos pequeños detalles de esta forma pueden detectarse con mayor claridad. Sin embargo, el principal trabajo lo realiza una cámara especial. De cientos de imágenes se compone en el ordenador un modelo 3D del naufragio. El agua pobre en nutrientes del Báltico ha conservado perfectamente la madera. Sin embargo, la corriente ha desgastado los restos del naufragio hasta la base de la nave. Lo cómico es que, como buzo, nunca se ven así los restos del naufragio, porque la visibilidad no llega tan lejos. Un modelo así puede crearse, incluso si solo se tiene 30 centímetros de visión. Solo hay que tomar suficientes fotos que se superpongan. Entonces se puede ensamblar todo y de repente ves algo que nadie ha visto de ese modo. Por ejemplo, las piedras del lastre del buque de guerra, que aún están esparcidas en el fondo del barco. De lo contrario, la fragata no hubiese podido llevar los pesados cañones. Una de las piezas más magníficas del Museo del Arte Islámico de Berlín parece discreta y sin ningún esplendor. El mundo digital puede ayudar con esto. El último proyecto de Kai Kollmayer. Una cúpula de madera tallada ricamente que originalmente se encontraba en el Palacio Nasrid de Granada, la mundialmente famosa Alhambra.
En Berlín, por razones de conservación, la cúpula debe soportar pasar desapercibida. La cúpula, que se encuentra y puede visitarse aquí en Berlín, está mal iluminada. Ningún visitante puede imaginarla con las condiciones de luz en la Alhambra. Así que por un lado deseo reagruparla virtualmente, pero por otro lado también permitirle al Museo de Berlín que el visitante pueda ver dónde se encontraba esta cúpula y en qué contexto se hallaba. El banquero Arthur von Wiener trajo la cúpula a Alemania en 1891 con el permiso de las autoridades españolas. A Wiener le pertenecía originalmente un pequeño palacio en la Alhambra, que había comprado a un cantante de ópera español. Posteriormente donó el palacio al Estado español, pero conservó la cúpula para él. Por un tiempo decoró su mansión en Berlín antes de legársela al museo. Originalmente la cúpula estaba pintada y tenía partes doradas. Se compone de docenas de piezas individuales y fue tallada en madera de cedro y álamo. Un ornamento estelar celestialmente hermoso. El valle del río Boyne, al noroeste de Dublín, es el lugar donde se encuentran los túmulos funerarios más espectaculares de Irlanda. Las sepulturas de corredor de Newgrange, Douth y Knowth son desde 1993 parte del patrimonio de la humanidad. El túmulo central de Knowth tiene una circunferencia de 275 metros y está rodeado por 20 sepulturas más pequeñas. Numerosas piedras trabajadas son un misterio hasta el día de hoy. Muchas historias y leyendas rodean estas enormes colinas. Se dice que en ellas nacieron héroes y que vivieron elfos y reyes. Los túmulos funerarios de Knowth, Douth y Newgrange están al alcance de la vista el uno del otro. Hacerse una idea general del paisaje es ahora una práctica estándar en la arqueología. Los drones están equipados con cámaras y de este modo proporcionan los datos para los modelos de terreno que se ensamblan por ordenador. Donde se encuentran iglesias de la Edad Media, a menudo se hallan rastros aún más antiguos. Si había lugares de especial importancia, también había que ocuparlos si se quería ejercer un control político, militar y religioso sobre un territorio. En este sentido, partimos de esos lugares y podemos imaginar que con la cristianización estos antiguos lugares se utilizaron también para la construcción de iglesias. Y de hecho, por la noche, al evaluar los datos geomagnéticos de Screen, los arqueólogos encuentran estructuras redondas que parecen ser más antiguos que la pequeña aldea de la Edad Media. Tal vez sean rastros de sepulturas circulares que encierran túmulos funerarios, o también pueden ser viviendas redondas. La distribución de estos objetos no hace referencia a estos terraplenes. Se puede suponer que pertenecen a un periodo de tiempo diferente. Localizar reliquias ocultas sin excavar. Esta técnica proviene originalmente del sector militar. Ciertos métodos geofísicos se basan en la medición de diferencias en el campo magnético. Estas son cosas que también provienen originalmente de la localización de submarinos. Entonces, se intentaba descubrir submarinos en el agua porque interferían en el campo magnético de la Tierra. Este es un método que ahora usamos lógicamente de una forma modificada para la arqueología. Axel Posluszny está rodeado de vestigios arqueológicos. Su lugar de trabajo se encuentra en Glauber, cerca de Frankfurt, una meseta montañosa que ha sido habitada por el hombre desde hace milenios. En particular, los celtas dejaron su huella en el área. Hoy sabemos que la meseta estaba rodeada por un magnífico muro. Este no servía de defensa porque la pendiente era lo suficientemente empinada. Este debía demostrar por encima de todo poder y esplendor. El poder y esplendor de los príncipes celtas. Comienza aquí, en la llamada era neolítica, la época de los primeros agricultores y ganaderos en Wetterau. Allí tenemos el primer asentamiento aquí arriba, en este momento aún sin fortificar. Se le denomina cultura de Michelsberg. Después continuó a finales de la Edad de Bronce y desde principios de la Edad de Hierro, es decir, alrededor del 500 a.C. se establecieron aquí las primeras personas, a quienes prácticamente llamaríamos celtas, y también son las primeras personas que fortificaron esta meseta.
Una foto aérea insignificante condujo en 1988 a uno de los descubrimientos más espectaculares de la arqueología en Alemania. Los arqueólogos han estado utilizando fotografías aéreas desde hace décadas para identificar estructuras en el suelo. Sin embargo, esto solo funciona después de una larga sequía. Aquí en el campo puede verse con relativa claridad una estructura más oscura en el cultivo. Esto indica que el cultivo ha recibido más humedad en este punto. Esto significa que puede suponerse que en este punto hay una sepultura donde puede mantenerse mejor la humedad. Al pie de Glauber se descubrió la tumba de un príncipe celta en lo profundo del campo. El túmulo funerario del que formaba parte ya había sido removido desde hacía mucho tiempo. Ahora la enorme construcción ha sido rellenada nuevamente y se ha construido un museo detrás de la colina. Cerca de la sepultura se encontró una figura de piedra arenisca de tamaño natural. Esta figura estaba adornada con cadenas y anillos. Se encontraba en una sepultura junto con los fragmentos de otras estatuas. El príncipe celta. Un príncipe con una corona extraña que hoy nos recuerda a las orejas de Mickey Mouse. En la sepultura del príncipe celta se encontró una cadena de oro. La figura de piedra llevaba exactamente la misma cadena. Y así el visitante hoy puede tener la impresión de que el príncipe guerrero de piedra de Glauber es la imagen realista de un hombre que vivió hace más de 2500 años. Porque el cadáver en la sepultura también llevaba una corona tan extraña como la figura de piedra. Además de la arqueología aérea clásica, que en la actualidad, por supuesto, también se lleva a cabo digitalmente, también tenemos la posibilidad de obtener información de forma no destructiva sobre el legado arqueológico con diferentes métodos asistidos por computadora. El método más importante es el denominado escaneo LiDAR. El escáner se coloca debajo de un avión y escanea el paisaje. Los datos en realidad ni siquiera se recopilan para la arqueología. Originalmente fueron recolectados para las oficinas topográficas. Sin embargo, para la arqueología, estos datos representan un salto cualitativo en el conocimiento. Incluso si los modelos de terreno de los datos de escaneo LiDAR en principio no parezcan espectaculares. Lo especial de los datos obtenidos de este modo es que con la ayuda del método se pueden desaparecer árboles y arbustos. Desde el aire, principalmente desde aviones, pero a veces también desde helicópteros, se emiten rayos láser al suelo. Estos se reflejan y a partir de la duración de esta reflexión, que se vuelve a recoger, puede calcularse la altitud de la superficie terrestre y a partir de eso crear un modelo del terreno. Y lo bueno de esto es que también funciona en el bosque, porque penetran suficientes rayos láser a través del bosque hasta el suelo, y así obtenemos una imagen relativamente precisa de la superficie en el bosque.